Hola, hola, muy buenas noches a todos quienes nos están viendo en vivo en esta transmisión de Creciendo con BNI, el streaming que desde Oficina Nacional hacemos con muchísimo cariño para todos los empresarios y miembros de BNI Costa Rica. También aprovecho, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas madrugadas para quienes nos escuchan en otros horarios también. Esperamos que sea de muchísimo provecho este tema que vamos a trabajar hoy con un miembro de BNI Costa Rica y creería yo, no sé si ustedes están de acuerdo, pueden ponerlo ahí también en los comentarios, en los mensajes debajo de esta transmisión, que el departamento comercial de una empresa es uno de los más importantes que pueden haber dentro de la organización, porque este lo que busca es impulsar directamente a través de la parte comercial el crecimiento de la empresa como tal. Pero muchas veces, tal vez como dueños de negocios o como gerentes en esta misma área, nos cuesta un poco poder desarrollar ese departamento, esa área comercial. Hoy nuestro invitado pues es especialista en la parte comercial y conversando con él ya hace unas semanas que nos volvimos a ver, me comentaba un poco de cómo podía ser la metodología, el modelo de BNI, tanto Costa Rica como a nivel global, y cómo este modelo podría replicarse en las partes comerciales, en las áreas comerciales de nuestras empresas. Entonces me llamó mucho la atención el tema y creo que va a ser de muchísimo provecho para todos. Pero presento ya a nuestro invitado del día de hoy. Don Carlos Brenes, él es miembro de BNI Produce y director y fundador de Circles Consulting Group. Don Carlos, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, hola Roberto, ¿qué tal? Un gusto saludarte, un gusto volverte a encontrar por aquí en BNI y un placer estar aquí. Gracias por el espacio. Aquí estamos. No, qué bueno, don Carlos. Más bien, muchísimas gracias por aceptar la invitación para conversar sobre este tema tan importante y tan interesante como tal. Don Carlos, pero antes ya de entrar en el tema, siempre me gusta iniciar la transmisión haciendo una de las preguntas que los invitados normalmente dicen que es de las más complicadas que tienen que responder dentro de la transmisión, dentro de este ratito que estamos compartiendo. ¿Quién es Carlos Brenes? ¿Cómo se definiría usted, don Carlos? Caramba, definitivamente es una de las más difíciles y también de las más importantes, ¿verdad? El conocerse a uno mismo. Vamos a ver, soy un apasionado del tema de la parte comercial, de las ventas. Siempre en mi vida me ha gustado crear, inventar, relacionarme con personas. Y bueno, creo mucho en la parte asociativa, colaborativa. Y entonces me encanta mucho donde vivo, que vivo en Cartago, tengo 3 hijos y soy un apasionado de creer que las personas y los ambientes pueden mejorar siempre y trata uno de dejar lo positivo por donde uno camina. Ujú. Así que digamos que eso te podría decir muy, muy cortito de quién es Carlos Brenes. Genial, don Carlos. Y don Carlos, ¿qué es Ser Consulting, su empresa? ¿Cómo es que nace? ¿Cómo llega a desarrollarla? Cuéntenos un poquito también para poder conocerla. Gracias. Bueno, ser consulting la palabra ser es la conjunción de dos palabras. La palabra sem, que es del budismo Zen, uno de los principios del budismo Zen dice que la realidad es tu realidad, pero no es toda la realidad, y que el contexto determina esa realidad, y que nosotros generamos y somos co-creadores de ese contexto. Y es la unión de la palabra ser. El ser es la forma en que nosotros somos y nos comportamos. Entonces, la conjunción de esas dos palabras, de la palabra sem y ser, y tiene que ver con cómo nuestro contexto determina nuestros pensamientos y nuestros comportamientos y cómo si desarrollamos a partir del ser nuestros objetivos, nuestra vida, los retos o aquellos anhelos que queremos alcanzar, pues conjugando esas dos cosas de manera correcta, responsable y muy conscientemente, pues podemos lograr desarrollar nuestra vida personal o nuestra empresa. Entonces, Ser Consulting nace de la conjunción tomando en cuenta que no solo somos, sino que además hay un contexto que nos determina. Y teniendo claro qué es eso, pues podemos gestionar nuestra vida y nuestras empresas. Ahí nace Ser Consulting y nace en pandemia donde vemos una realidad, digamos, toda mi experiencia siempre ha sido la parte comercial
Y al ver lo que sucede en pandemia, lo que ese contexto le dice a las empresas y las situaciones que se enfrentan, todas las estadísticas que salieron después de pandemia y lo que esas estadísticas nos reflejan, ahí nace Ser Consulting, ¿verdad? Donde como todos estamos deseosos de aumentar ventas, porque las ventas es uno de los corazones de la empresa, ¿verdad? Y como dicen por ahí, si no hay ventas, no hay negocio. Entonces, de ahí nace Ser Consulting, viendo toda esa necesidad y esa problemática que surge de las pequeñas y medianas empresas y se visibiliza, o sea, se ve visible esa realidad ante el contexto de una pandemia. Ahí nace Ser Consulting. Perdón, estaba en mute. Ahí te Estaba escucho. ladrando un perro por acá y entonces puse el mute para que no quedara en la transmisión, pero como es normal en mí, siempre que pongo el mute y voy a hablar, se me olvida quitarlo antes de hablar, entonces me Eso volvió nos a pasa. pasar. Don Carlos, le decía que qué interesante es este concepto y más bien muchísimos éxitos también en el desarrollo próximo con la empresa como tal, porque como lo dice usted, la parte comercial, la parte de las ventas es la sangre, es lo que realmente mueve a la empresa como tal, entonces creo que aporta muchísimo valor a toda la parte organizacional. Don Carlos, ¿cómo llega usted a BNI? ¿Cómo fue que conoce BNI? ¿Cómo se da cuenta de la organización? Y algo que me gusta mucho también escuchar de los invitados es qué es lo que más le llamó la atención de la primera reunión a la que usted asiste a BNI como tal, para que le dijera, aquí es donde tengo que estar para desarrollarme yo como empresario. Don Carlos está en mute. Ahora le Ve, pasó a usted. ahora me pasó a mí. Si hablamos de la gestión comercial, Roberto, y hablamos del ciclo de venta, ¿verdad? Relacionando un poquito esta parte comercial con la estructura de BNI, pues a mí me prospectaron bien y esa prospección fue una invitación. Entonces, cuando invitamos de manera correcta, pues entonces ese posible cliente, ¿verdad? O posible miembro, entonces dice, si es bien prospectado, dice sí. ¿Ok? Y además uno prospecta a aquel posible cliente que uno desea tener, no prospecta a cualquiera, ¿verdad? Y entonces hay una más probabilidad de cierre a la hora de nosotros prospectar correctamente. Entonces, por supuesto, me invitaron, fui a la primera reunión porque prospectaron bien, entonces yo dije, sí, me interesa, voy a ir a conocer, ¿verdad? A entender qué es BNI. Y bueno, una de las cosas que más me llamó la atención es esa estructura que tiene BNI. Y sobre todo creo que hay algo muy importante, que se genera conocimiento compartido. Y en tus relaciones, las reuniones, las exposiciones, escuchas y generas conocimiento compartido y te reflejas en los otros colaboradores o compañeros que hay dentro de tu grupo. Y creo que eso es muy importante para un empresario. Nos pasa que como empresarios en el día a día estamos en nuestras empresas, metidos en nuestro modelo de negocio, nuestra forma de abordar nuestro negocio y a veces no tenemos un reflejo o una perspectiva externa de qué también o de qué otra manera podemos hacer gestión del negocio. Entonces no generamos conocimiento compartido, porque es desde nuestra perspectiva. Muchos de nosotros no sacamos el tiempo para ir a visitar a nuestros clientes o tener un consultor externo, aunque sea un amigo, en decir, esto lo abordo así, esto lo hago así, esto me resulta, esto no me resulta, ¿cómo lo ves vos? ¿Verdad? Y entonces no desarrollamos la gestión comercial desde una perspectiva más consciente de lo que hacemos. Y eso BNI creo que nos lo permite. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención, ¿verdad? Esa relación con la gente, la estructura que tiene, la forma de generar conocimiento compartido y entender un poco más, no solo mi realidad, sino que entender la realidad de otros empresarios. Y por supuesto, entonces va en concordancia con mi filosofía de entender ese contexto, ¿verdad? Y de que ese contexto es una co-creación de lo que nosotros vemos y realizamos y entendemos como verdad o como una realidad. Claro, claro, qué interesante. No, don Carlos, usted lleva relativamente poco tiempo en BNI, varios meses. ¿Qué tal le ha parecido esa pertenencia en BNI? Muy buena. La verdad que uno se siente acogido, al menos en mi grupo, en Produce, uno se siente acogido, hay una apertura y hay
acercamiento sincero. Y creo que eso es muy valioso en los negocios, sumamente valioso. Ujú. Entonces, ¿qué tengo? Creo que voy a cumplir 4 meses ahorita, ¿sí? A partir de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses voy a cumplir. 4. Ahora a final de septiembre. Genial. Y me he sentido acogido. Creo que eso es muy importante. Sí, sí, claro, claro. Ese acogimiento es muy, 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 muy importante siempre en ese proceso de generar relaciones como tal. Sí. Don Carlos, entrando tal vez ya un poquito a la parte del tema, me parecía también que en su respuesta anterior tocaba algunos puntos importantes de la estructura de BNI que se pueden aplicar realmente a la parte comercial como tal. Entonces ya nos da un pequeño adelanto. Pero tal vez antes ya de hablar sobre las características de BNI y cómo se pueden replicar o aportar valor a la estructura comercial de nuestras empresas, quisiera preguntarle, desde su experiencia en el área comercial, ¿cuáles han sido esos principales, tal vez, desafíos o retos que usted ha detectado dentro de las empresas y que tal vez impiden o obstaculizan un poco desarrollar realmente el departamento comercial de una empresa? Bueno, creo que esa pregunta es muy, muy valiosa. Primero porque cuando hablamos de el área comercial de una empresa, muchísimas veces, y un poco por experiencia, la concebimos como ir a vender. Ujú, Voy a ir a vender, ¿verdad? Y el tema de ir a vender es uno de los eslabones de la gestión comercial o del área comercial. Entonces perdemos de perspectiva otros, ¿verdad? Y creo que uno de los, además de esa percepción que tenemos cuando hablamos del área comercial, ¿verdad? ujú, De hecho, en este proceso, ¿verdad? De, de, de contar o de ofrecer nuestros servicios en otras áreas, e inclusive dentro del BNI, mucha gente hacía un resumen. Ah, vos ayudas a vender. No, yo no ayudo a vender. ujú. Eso es un eslabón. Ah, vos haces capacitaciones de ventas. No, yo no hago capacitaciones de ventas. Ese no es el core del negocio, el eje central del negocio. Claro. Entonces, ahí limitamos nuestra perspectiva. El área comercial es más amplia. Dentro del área comercial hay un apartado de habilidades de ventas o estructuración del proceso de ventas. Y dentro de Ujú, la estructuración del proceso de ventas o el ciclo de venta, hay un apartado de las habilidades. Pero eso ujú, es un elemento. claro. Y creo que el otro gran reto es que no estructuramos el proceso y no tenemos métricas. Entonces salimos a vender, no tenemos estructurado el ciclo de ventas con el cual podamos conducir al cliente. Primero llamar al prospecto correcto. Y si ese prospecto es el prospecto correcto en el cual mi producto o servicio soluciona un problema y atiende una necesidad, entonces ese cliente yo voy a poder conducirlo para Ujú, llegar al cierre de ventas. Entonces no lo estructuramos y peor aún, no tenemos métricas. Quizá la única métrica que a veces manejamos es las estadísticas de ventas o la meta de venta mensual, ¿verdad? ujú. Y cometemos un error. Al final de mes o la última semana decimos, uy, no estamos llegando. ¿Qué hacemos? Y entonces empieza uno a hacer promociones locas, descuentos locos o ofertas un poco no alineadas con nuestros objetivos de ventas o con los objetivos del negocio. Ujú, Porque la métrica nos va diciendo semana a semana si voy bien, ¿verdad? Si estas acciones que yo estoy cumpliendo, ¿verdad? Esas métricas voy cumpliéndolas, el resultado, porque controlo el proceso, el resultado está más cerca de lo esperado, ¿sí? Entonces creo que ujú. esos son los tres elementos que a veces perdemos y son un reto porque además de alinear procesos y alinear esas métricas o ese ciclo, que es un Ujú, proceso, ¿verdad? Hay que incorporar las personas. claro, Entonces se vuelve un reto, sí. claro, claro. Y algo, bueno, lo mencionaba al inicio, conversando con usted cuando nos volvimos a ver Ajá. en Produce, que visité el capítulo ya hace un par de meses, me parece, usted me comentaba o comparaba tal vez la estructura de BNI con el desarrollo
comercial de la empresa. Cuénteme un poquito por qué usted vislumbra tal vez la estructura de BNI como tal y cuáles son esos elementos que usted considera que pueden apoyar muchísimo el departamento comercial de un negocio. Sí, Roberto, vamos a ver, conociendo a BNI, pues uno entiende que BNI tiene toda una estructura, y esa estructura permite que BNI tenga un nivel de efectividad o logre los objetivos para el cual fue concebido, ¿sí? Entonces, esa estructuración, más bien yo preguntaría, ¿cuántos de nosotros que estamos o somos miembros de BNI, cuántos de nosotros hemos tomado la estructura de BNI y hemos reflexionado sobre qué elementos, qué herramientas o qué sistemas o estructura yo puedo trasladar a mi negocio, ¿sí? A mi empresa? Y uno recibe toda una capacitación cuando ingresa en BNI y uno de los principales información que uno recibe es los valores de BNI, ¿sí? Y los valores que son, a veces, vamos a ver, nosotros como empresarios, yo puedo decir que muchos de nosotros arrancamos nuestra empresa y muchas veces no definimos los valores, la misión y la visión. Pero la misión y la visión no son aquellas que se pegan en la puerta de la entrada de la compañía y los valores se tienen por ahí. No, no, no. Eso rige nuestros comportamientos, eso rige nuestra manera de actuar y esos valores ofrecen una calidad de servicio, una calidad de atención, ofrecen una forma de comportarnos que garantiza una alta calidad de entrega de nuestro servicio o producto. Claro. Entonces, por ahí hay una relación enorme, ¿verdad? Y bueno, y podemos estar hablando de otras, la forma en que se organizan las reuniones. A ver, los 30 segundos es una herramienta técnica de ventas, no sé si muy conocida, pero para mí es muy conocida, es el elevator pitch, ¿verdad? Donde en 30 segundos tú cuentas, generas una expectativa para que cuando encuentras a un posible cliente y prospectas, ese cliente diga, wow, yo necesito saber más. Carlos, demos una reunión. O Carlos, ¿qué es esto? Carlos, ¿qué es lo otro? Y genera una expectativa alta de conocer tu negocio. Hay una serie de elementos que son valiosos y que nos permiten ver de primera mano, ¿verdad? Cómo una organización tiene procesos, tiene sistemas, tiene métricas, tiene indicadores que buscan un objetivo, ¿verdad? ¿Cuál es? Generar visibilidad y que esa visibilidad genere confianza. Claro. Eso mismo, ¿verdad? Quizá los objetivos sean un poco diferentes, pero ese sistema, esa estructura, la vemos plasmada en BNI. Entonces, no es un tema teórico, lo vemos, ¿verdad? En las reuniones, en nuestro 1-a-1, y eso es una realidad que podemos trasladar hacia nuestros negocios. Claro. Por ahí anda ese comentario que hicimos aquella vez que visitaste el capítulo, sí. Claro, claro. Me llama mucho la atención porque ahora que lo estaba escuchando, que usted hacía la pregunta, si nos hemos sentado y hemos valorado realmente, o hemos visualizado más bien esa estructura y poder replicarla en cierta parte, lo replicable dentro de nuestras empresas, pero yo me ponía a pensar, conozco BNI, ha funcionado muy bien para mí, pero nunca he profundizado tal vez tanto en replicar algunas cosas dentro de mi organización. Entonces me llamaba mucho la atención, me captó mucho la atención esa parte. Entonces me ponía yo a pensar, ¿cómo replicar esa parte o esos aspectos en nuestras organizaciones, don Carlos? Eso nos pasa mucho. Vamos a ver. A veces yo hago un ejercicio con los empresarios, ¿verdad? El 87% de nuestro parque empresarial en Costa Rica son micros y pequeñas empresas. Ese es el 87%, ¿verdad? Que conforme a los análisis que se hicieron después de pandemia y todo ese impacto económico, pues nos damos cuenta que ese 87% representa
30, 35, 37% del ingreso, del Producto Ingreso Bruto. Y en cuanto a empleabilidad, el porcentaje es más alto. ¿Por qué te menciono estos números? Porque esa micro y pequeña empresa, vamos a ver, muchas de esas empresas tienen la figura, y lo decimos muy jocosamente, y me voy a permitir decirlo, somos zoilas, ¿verdad? Sí. O sea, muchos de nosotros tenemos varias funciones, o sea, nos ponemos varios sombreros. Y sucede que a veces tenemos el sombrero del gerente de ventas, o sea, del que va a vender, pero no tenemos el sombrero del gerente comercial, ¿verdad? Y el sombrero del gerente comercial debe haber un espacio de reflexión y de planificación, porque el gerente comercial ve a mediano y largo plazo. Claro. El gerente de ventas ve a corto y a mediano plazo. Aunque seamos la misma persona, son funciones distintas. Entonces, muchos de nosotros no tenemos un espacio de tener el sombrero del gerente comercial, tener un espacio de reflexión todas las semanas, donde decir, ok, ¿cómo está mi estructura? ¿Qué tan eficiente es? ¿Cómo puedo mejorarla? De mis aprendizajes externos, cuando yo atiendo otras empresas y veo que gestionan de cierta forma, ¿qué puedo traer de ahí a mi empresa? No tenemos ese espacio de reflexión. Entonces nos sucede que Carlos Brenes tiene su empresa y sus clientes, y Carlos Brenes es miembro de una organización, pero lo vemos aparte, ¿verdad? Yo hago aquí unas cosas y aquí hago otras. ¿Y por qué? Porque no tenemos ese espacio de reflexión en ese sombrero de gerente comercial, entender cómo gestiono comercialmente mejor mi empresa, ¿verdad? Claro, esto se ponen los otros sombreros, el de gerente financiero, el de gerente general, pero si nos suscribimos al área comercial, pues tenemos que tener el gerente comercial, el gerente o jefe de ventas, el vendedor, el sombrero de servicio al cliente, y entender, ¿verdad?, cómo hacer un sistema para que todos esos se entrelacen y caminen de manera correcta, ¿verdad? Claro. Entonces nos falta ese espacio. Claro. Genial. Voy a hacer un paréntesis acá, don Carlos, para saludar a don Diego Fallas, que nos saluda a través de YouTube. Nos dice Diego, saludos señores, qué gran tema. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Diego. Saludos a Diego también, es de nuestro capítulo, si no me equivoco. Así es, de Produce. Y aprovecho también para recordar que quienes nos están viendo en vivo, si tienen alguna pregunta, algún comentario o quieren enviar un saludo, pueden hacerlo también en los comentarios, en la sección de comentarios y mensajes que tenemos acá abajo de las diferentes transmisiones en las plataformas donde nos encontramos. Les recuerdo que estamos en vivo en este momento en Facebook, en LinkedIn y en YouTube de BNI Costa Rica, también por si gustan saludar y compartir la transmisión, que siempre es muy, muy importante para apoyar y poder impulsar todavía mucho más este trabajo que se realiza. Don Carlos, todas las organizaciones o los negocios podemos estar en un mismo sector, pero a su vez somos diferentes el uno del otro. Cada uno tiene sus características, su personalidad, su tono, su forma de realizar o vender su producto o su servicio. Pero, y ahí quiero hacerle esta pregunta, ¿cómo podemos autoanalizar nuestro negocio, lo que hemos venido haciendo, y analizar BNI de forma paralela para poder saber qué cosas de BNI, de esa estructura que usted venía comentando de BNI, podemos replicar en nuestra organización? ¿Cómo podemos hacer ese análisis? A ver, la única forma de hacerlo es, vamos a ver, tener ese espacio de reflexión, ¿verdad? Entender cuál es ese proceso o la métrica o el sistema, y cómo lograr nosotros documentar un proceso dentro de nuestra organización. Al final, uno controla el proceso, y si uno controla el proceso, lo puede ajustar. Y lo ajusta porque lo valida. Lo valida es que yo salgo al mercado y yo tengo un modelo de gestión comercial, ¿verdad? Por eso yo incluí la palabra gestión,
porque, vamos a ver, nos cuesta como buenos latinos tener una buena gestión del negocio. Gestión del negocio es cómo gestiono, cómo administro los recursos. Yo tengo una idea, la plasmo en un documento o genero una idea de negocio o una forma de ir a atender al cliente o diseño un servicio o un producto desde mi perspectiva y yo voy a ofrecerlo, ¿verdad? Pero muchas veces la gestión comercial es más que ir a ofrecerlo. Claro. Entonces, ¿cómo administro? ¿Cómo utilizo los recursos? ¿De qué manera me organizo? ¿Cómo lo ejecuto? Es parte, eso engloba la gestión, ¿verdad? Y la gestión comercial pues tiene que ver con la parte de generar esos ingresos como área comercial a la empresa. Y entonces uno genera ese proceso, esa métrica, valora de qué manera está estructurada en BNI, la lleva a su empresa y la valida. ¿Cómo la valida? Bueno, yo atiendo de esta manera, pero hago un nuevo proceso, defino una nueva métrica, una nueva manera de atender, o defino una táctica comercial de qué voy a hacer y de cómo lo voy a hacer para alcanzar un objetivo. No sé, desarrollar un producto, atender un tipo de nicho de mercado nuevo, generar un aumento de ventas o una estabilidad en ventas, en fin. Y lo valido. Y la forma de validarlo es ir al mercado y hacer el proceso muy conscientemente de cómo lo hago, cómo lo ejecuto, de qué manera lo implemento, cuáles son aquellos recursos que utilizo, diálogo, muestras, material gráfico, documentos que entrego, la forma en que hago la oferta de servicio, cómo la presento, cómo se mira, y yo la valido en el día a día. Escojo un cliente y voy y gestiono el proceso. Claro. Y miro el resultado. Hago con 5 y los 5 me dijeron una reunión. Ah, bueno, vamos bien. De esos 5, me pidieron una oferta. 4 o 3, ¿ok? Un porcentaje alto. Y de esos 3, cerré 1 o 2 o los 3. Y a partir de ahí voy construyendo la métrica y voy validando. Me resultó, en este tipo de cliente me resultó, en este tipo de cliente no me resultó, ¿verdad? Ahora hay algo muy importante en BNI, que en BNI tenés a ver, en teoría tenés 30, 37, 40, 45 empresarios sentados en la reunión, a los cuales por el proceso de BNI puedes tener cierto acceso. Claro. Y el conocer sus negocios, como los exponen todos los viernes, de qué manera cuentan sus servicios y la relación que puedes tener fuera de las reuniones de BNI, te permiten entender, ¿verdad? La necesidad, los problemas que viven, cómo abordan, cuáles son sus retos. Y por supuesto, entonces vos puedes entender, pues no de todos, porque no a todos, no todos son tu mercado meta, ¿verdad? Vamos a decirlo de esta manera, Claro. pero puedes entender en un gran porcentaje sus necesidades y sus problemas y a partir de ahí entender si tu gestión, tu producto o servicio va a resolver ese problema y va a solventar esa necesidad. Claro. Entonces ahí hay conocimiento compartido. Claro, claro. Don Carlos, este proceso que usted comentaba de la gestión comercial, ¿qué tan normal es que un empresario no la realice? Porque usted lo mencionaba ahora, el parque empresarial del país está conformado por micropymes, mipymes, es un porcentaje sumamente alto y muchos de esos emprendedores, empresarios, no necesariamente tienen una formación en estas áreas. Entonces uno puede ser un excelente, en mi caso, un excelente periodista, pero yo nunca me formé para ser empresario y terminé siendo empresario con mi propia empresa junto con mi socia, que ahí voy en esa formación, pero en ese sentido, ¿qué tan normal es que esto no se haga? Es bastante normal, es bastante normal. Las micros y pequeñas empresas no tienen estructurado el proceso de ventas, ¿verdad? O el ciclo de ventas, ¿verdad? Ese ciclo de ventas está compuesto, vamos a ver, básicamente podemos estar hablando que está compuesto por 6, 7 fases, ¿verdad? Más o menos. O sea, la forma de prospectar,
Entonces yo me vuelvo visible, ¿verdad? Y entonces prospecto. O voy y busco un tipo de cliente y prospecto. Y ese cliente se convierte en un contacto. Me dice, tengo interés, ¿verdad? Ya sea que a través de las redes se detenga en tu publicidad o se detenga y visite tu página web, o vía llamada o vía correo, despertes el interés, lo prospectes y te dé una cita. Entonces ahí tenés un contacto y ese contacto lo vas a calificar, ¿verdad? En dos vías. Yo soy el que le puede solucionar el problema a ese posible cliente y ese cliente es el que yo quiero atender. Entonces el cliente me escucha, tiene interés, ya sea ve un video, visita mi página web, se recibe un correo con información de la empresa, ¿verdad? Hay un contacto, yo solicito alguna información de él y él solicita una información mía y me dice, quiero conocer más de su servicio o tu producto. Entonces ahí hay una presentación de mi producto y servicio. Una reunión, o le mandamos un video o le mandamos material gráfico del producto o servicio y él lo lee. Y él dice, me interesa una oferta, Roberto, reunámonos. Puede ser una segunda reunión. Entonces ya hay una reunión y evaluamos la oferta de servicio. Aquí hay que recordar algo importante. Sea un producto o sea un servicio, ambos solucionan un problema. ¿Sí? Y muchas veces los que brindamos servicios cometemos el error de vender nuestra profesión. Y no es vender nuestra profesión, ¿verdad? Es con nuestro servicio qué problema resolvemos y qué necesidad solventamos. Y qué beneficios obtiene el cliente de obtener mi servicio o producto, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos ese problema o cómo satisfacemos esa necesidad? A través del servicio o a través del producto, si hablamos de un producto físico. Claro. Pero esa oferta muchas veces, y hago la observación porque esa oferta muchas veces la presentamos en función de un producto o la presentamos o vendemos nuestra profesión. Claro. Y así la presentamos, ¿verdad? Claro. Y no es una oferta. Digo, no es vender el producto o el servicio, es cómo presentamos esa oferta y que el cliente vea, este producto o este servicio me soluciona este problema. Así, así, así. Y estos son los beneficios que yo voy a obtener. Así, así, así. Claro. Luego, si todo sale bien, hay un cierre, ¿verdad? Logramos cerrar. Para mí, eso es un comprador, no es un cliente. Eso es un comprador. Y muchos de nosotros también, como gerentes comerciales, el vendedor cierra, ¿verdad? Y el vendedor muchas veces busca el resultado, busca hacer una venta. O sea, hay una compra ahí. El gerente comercial dice, eso es una compra. Yo quiero convertir esa compra en un cliente. Claro. ¿Cómo hago para que me compre una segunda, una tercera y una cuarta vez? Porque ya tengo una relación. Ya él generó una confianza y en ambas vías logramos hacer un cierre. Hay un beneficio mutuo, ¿verdad? Por supuesto que yo tengo que validar si lo que yo entrego lo cumplo. Si al final ese producto cumplió esa promesa de valor, o si al final el servicio, cuando yo lo estoy dando, va cumpliendo la promesa de valor. Claro. Y ahí, si logro que ese es el seguimiento, yo pregunto, ¿cómo te fue? ¿Qué te pareció? ¿Cumplió tus expectativas? ¿Fue lo que esperabas? Alineo las expectativas y recibo feedback. Entonces mejoro mi proceso, ¿verdad? Y por supuesto, la forma en que yo soluciono el problema y satisfago esa necesidad. Claro. Entonces, y si yo logro que me compre una segunda o tercera vez, ahí se convierte en un cliente. Dicen las estadísticas, nosotros despreciamos el análisis de esos clientes que ya nos compraron, o muchas veces nos hacemos un análisis para generar mayor rentabilidad con el cliente que ya le vendimos. Claro. Y dicen las estadísticas que cuando uno hace ese proceso para aprovechar esos clientes que ya nos compraron una vez, la empresa puede generar un 25 o un 30% mayor de rentabilidad, porque el proceso para adquirir ese cliente es más barato. Claro. Dura uno menos tiempo. Claro. Don Carlos,
En ese proceso de cumplir la promesa de valor, me llegó un montón de casos que he escuchado y he visto en donde uno dice, es que tal vez, o más bien, voy a ponerlo de esta manera. Tengo un comprador, siguiendo la terminología que usted venía comentando. Tengo mi comprador. Yo le hago la oferta, contrato mis servicios. Al finalizar el proyecto, pido la retroalimentación de esta persona con la que trabajé, pero tal vez me dice, es que no era lo que esperaba. Entonces empiezo a preguntar, tal vez se puede generar como esa conversación, pero la persona considera que yo no le di el valor que le ofrecía, pero tal vez yo escuchando a la persona pienso que esta persona no supo valorar lo que yo le estaba dando en el resultado final. ¿Cómo sé yo realmente como empresario y como la parte comercial que tal vez yo fallé dando esa promesa de valor, cumpliéndola? ¿Y cómo sé cuándo tal vez es que la otra persona no logró visualizarla realmente? Esto lo pregunto porque para nosotros tener esa información de forma objetiva, no sentirnos heridos porque tal vez nos dicen, es que no me satisfazo, no me satisfació completamente. Entonces tal vez eso puede herir un poco el ego. Entonces, ¿cómo evitar esas situaciones y yo realmente saber que fui yo tal vez el que no cumplí para poder visualizar y corregir esas situaciones y empezar a ofrecer realmente, o cumplir más bien esa oferta de valor, esa promesa de valor? Vamos a ver, hay dos maneras de hacerlo y dependiendo de tu madurez Ujú. a ver, que no se malinterprete lo que voy a decir, Ajá, con la seriedad con que lo abordes, ajá. ¿verdad? Hay metodologías para recoger la información y validar Ujú, eh, si esa propuesta de valor que entregaste o ese ofrecimiento ujú. este, eh, llegó de buena manera o llegó de manera correcta o se entregó de manera correcta. Claro. Entonces, cuando hablo de cuál es la seriedad en que lo quieras abordar, muchos de nosotros llegamos de una manera poco planificada a preguntarle a Ajá. ese cliente, mira, ¿cómo te fue? ¿Qué te pareció? ¿Ah? Y como estamos enfocados en el resultado, en vender, Ujú, no estamos enfocados en hacer relaciones, ¿verdad? En generar confianza. ujú. Entonces, eh, no estamos utilizando la metodología correcta Claro, y tenemos que aprender a preguntar y a escuchar. claro. Entonces, hay metodologías que generan un proceso de preguntas y hay una forma de recolectar esa información para que este, eh, uno escuche y valide la información de manera correcta y no tengas un sesgo o el ego te juegue una mala pasada. Claro. Además de la metodología, cómo disminuir este sesgo, haciéndote acompañar de otra persona, Mm, ¿verdad? Donde la otra persona, además de escuchar, pueda tomar nota, sea un actor pasivo ujú, y tú seas un actor activo y generes una conversación, pero una conversación para escuchar a la otra, no para ujú. justificarte, para Claro. escuchar, para entender qué sucedió, por qué él está percibiendo, en qué específicamente eh, 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 no se cumplió la promesa de valor, Ujú, ¿verdad? En qué parte del proceso. Porque como seres humanos tendemos a generalizar, ¿verdad? ujú, Entonces, hay metodologías y hay una serie de preguntas donde vas profundizando y hay una forma de estructurarlas, ¿verdad? Para que sean imparciales la pregunta que haces y no vaya la misma pregunta con un sesgo que ujú, no te permita ver y capturar la información valiosa. Entonces, el hacerte acompañar reduce el sesgo, vos entablas una conversación normal con la persona, este, y obviamente te preparas a recibir ujú. feedback positivo o negativo, ¿verdad? Eso es muy valioso. Nosotros muchas veces como gerentes de ventas o como vendedores, mm, no tomamos ese valor, ¿verdad? No logramos decirle al cliente o preguntarle al cliente, y eso es muy valioso para nosotros, ¿verdad? No nos Claro, gusta, no nos gusta, o sea, definitivamente no nos gusta, claro. ¿verdad? Y no estamos acostumbrados como buenos latinos a eso. Entonces Ujú, los ticos les damos mucha vuelta, no somos concretos cuando le hablamos a la persona, cuando queremos abordar a la persona.
maquillamos el lenguaje para que no se nos resiente el compañero de trabajo, el jefe, el amigo, el colaborador, la familia. Entonces, todavía nuestra idiosincrasia no ayuda. Claro, y esto tiene muchísima importancia realmente porque al final es cómo el cliente o el comprador en este caso realmente vio nuestro servicio. Y si recopilamos bien esa información, como usted lo decía, es lo que nos va a permitir poder modificar actuaciones, procesos, entre muchas otras cosas, para realmente hacer crecer el negocio como tal, Sí. basado en lo que está viendo el cliente sobre nosotros. Y digamos, esas situaciones que se presentan, tenemos que tener, los que brindamos servicios, tenemos que tener mucho cuidado. Uh-huh. Y el consejo que yo les podría dar es dos. Uno, Uh-huh. ser formadores de nuestros clientes, o sea, trasladarle el concepto, inclusive anotar el concepto dentro de nuestra oferta, ¿verdad? Cuando abordemos nuestro concepto o nuestro servicio, es como ser profesores o educadores, ¿verdad? Anotar bien ahí el Claro, servicio. claro. Y validar qué entiende él por eso. Validar, ¿verdad? Y conciliar expectativas para estar claros. Y después de conciliar, inclusive anotarlas, hacer un documento y entregar, ¿verdad? Que son los entregables para tener claro cuál es el alcance, Claro. ¿sí? Entonces, uno es asumir un papel como de profesor o de educador, ¿verdad? Uh-huh. Trasladarle a través de un documento, describir muy bien el proceso y luego validarlo, ¿verdad? Claro. Validar esas expectativas y aclarar esas expectativas. No solo lo lea y que él crea que yo le voy a entregar tal cosa y yo creo que yo le voy a entregar otra, ¿verdad? Uh-huh. Claro. O que la vamos a entregar, pero hasta tal etapa. Uh-huh. Y él cree que es una etapa mayor, Uh-huh. ¿sí? Otra cosa muy importante cuando brindamos servicios es, ok, ¿cuáles son los insumos que me va a dar la empresa? Claro. ¿Verdad? En tiempo y forma. ¿Cómo son? ¿Verdad? Uh-huh. Y bajo qué formato o qué plantilla o qué template me va a trasladar esos recursos, esa información, porque eso es mi insumo para yo poder generar mi servicio, ¿verdad? Claro. Que es un poco distinto a que cuando llega un producto, el producto es tangible, la persona lo ve, lo siente, lo pesa, lo huele, Uh-huh. lo explora, lo toca, se lo pone, lo prueba. Entonces, él se hace una expectativa más Uh-huh. clara de lo que está comprando, ¿sí? Claro. Claro. Es diferente con el servicio. Claro. ¿Cuáles son tal vez otras características, por decirlo de esa manera, o diferencias más bien, entre el producto y el servicio a la hora de hacer una gestión comercial para cada uno? Bueno, la forma en que el ciclo de venta es distinto, ¿verdad? El ciclo de Uh-huh. venta es distinto. Eh, la otra diferencia es cómo cuentas, ¿verdad? ¿Cuál es tu producto o servicio? ¿De qué manera lo cuentas? ¿Verdad? Porque al tener un producto tangible, no sé, vamos a ver qué podemos hablar. Vamos a ver, productos tecnológicos Ajá. o ropa o alimentos o algún producto para aliviar las dolencias, ¿verdad? De alguna enfermedad crónica, algún desgaste físico o por horas de trabajo. No hay ninguna enfermedad, pero tener horas de trabajo y tenés contractura o se te cansa la mano, la espalda, en fin. Entonces, Claro. un producto que vos adquirís para ponerte en esa zona. El Claro. producto es tangible, entonces inconscientemente la persona se forma su propia expectativa y está Uh-huh. clara, ¿no? Claro. Pero la forma en que nosotros llegamos a contar, y no llegamos a contar las características técnicas del producto, ni llegamos Ajá. a contar nuestra profesión, nuestra experiencia, nuestra formación, sino que llegamos a contar, que estos sí coinciden en los dos, cuál es el problema que resolvemos o cuál es la necesidad que estamos cubriendo. Entonces, la forma de contar es muy importante. Ese diálogo, esa imagen gráfica, el empaque del producto,
un PDF o una página web de cómo contamos nuestros servicios. Esa es la otra gran diferencia. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo validamos esto? Bueno, si tenemos una métrica y vamos a 10 clientes, le exponemos y hacemos una primera prospección y hacemos la exposición de mi producto físico y de mis servicios. Entonces, ahí vamos a recibir un input. ¿Okay? Ujú. De esos 10, ¿cuántos yo capté que me hicieron preguntas? ¿Qué tipo de preguntas me hicieron? Y luego eso invitó al cliente a tomar una acción. ¿Cuál? Mándame más información. Ujú. Si es un producto físico, ¿lo puedo probar? ¿Me lo puedo poner? ¿Dónde lo encuentro? En fin, ¿verdad? Entonces, la calidad de la pregunta que la persona te hace. Y así empezás a validar qué tan bien estás contando Ujú. el servicio que ofreces o el producto que ofreces, ¿verdad? Claro. Desde la perspectiva de cuál es la necesidad que satisfago y cuál es el cuál es el problema que resuelvo. Ujú. Tiempo, organización, estabilidad en ventas, predictibilidad, ¿sí? Mejor gestión, mayor control del negocio, cuidado de la salud, en fin. Claro. Y validas en función de la respuesta del cliente, la calidad de la pregunta y la respuesta. Y Ujú. si te dio un espacio más para decirte, ok, reunámonos, ok, mándame la oferta, ¿dónde puedo tener una muestra? ¿Verdad? Sí. Ujú. La pregunta de siempre, ¿cuánto vale? Claro. Esa es la primera pregunta que hace todo mundo, ¿cuánto vale? Ok. ¿Verdad? Hasta yo, ¿cuánto vale? ¿Verdad? Porque está en nuestra psique. Sin Ajá. embargo, nuestra habilidad depende de no soltarle el precio de una sola vez, sino que conducirlo para que él vea los beneficios, ¿verdad? Claro. Entre más beneficios vea, el valor se vuelve más chiquito, ¿verdad? Ujú. De hecho, dice Warren Buffett, por ahí, que me encanta la frase, dice, valora lo que recibes, Ujú. ¿verdad? Y el precio es lo que pagas, Claro. ¿verdad? Entonces, el precio lo recibo yo, el pago, y el valor lo recibe el cliente, Ujú. ¿sí? Entonces, el Claro. cliente recibe el valor y por ese valor paga un precio, pero ese precio es para mí, Claro. ¿verdad? Entonces, ¿en qué se fija? ¿En el precio o en el valor que está recibiendo? En Es el una valor. forma de contarlo, ¿sí? Ujú. Claro. Creo que eso muchas veces lo dejamos de lado en ocasiones. Sí, 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 estamos Creo acostumbrados que- a soltarle el precio de una vez. Ajá, exacto, exactamente. Ujú. Voy a hacer un paréntesis para saludar también a don Gustavo Castro. Nos dice saludos, Gustavo Castro de Sinergia. Muy buena información. Muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarnos esta noche acá en la transmisión en vivo. Don Carlos, ¿cuál es? Usted ya ha venido durante el programa dando varias recomendaciones, pero ¿cuál es el primer paso o el punto medular que usted recomendaría que analicemos de nuestra gestión comercial en este momento, la que aplicamos para nuestras empresas y que nos puede decir si realmente vamos bien o no vamos bien dentro del área comercial? ¿Cuál sería como ese punto medular que usted nos diría en este momento que analicemos? Vamos a ver, si vamos bien o no vamos bien, bueno, nuestras ventas van a reflejar cómo vamos, ¿no? Ujú. Y nuestras ventas tienen que obedecer, ¿verdad?, a una estrategia financiera y a entender cuál es nuestro punto de equilibrio y Ujú. saber si en el mes estamos llegando mínimo a ese punto de equilibrio, ¿no? Ahí Claro. las ventas nos van a decir, pero sin llegar a saber, ¿verdad? Si nuestra gestión está bien o no, porque las ventas nos van a decir qué tanto vendemos al mes. Eh, eh, ¿Cómo doy un paso? No para vender, sino para estructurar mi área comercial que me permita esa estructuración tener una estabilidad en ventas y Ujú. construir ventas para no todos los meses estarla pulseando y estar haciendo ese esfuerzo, ¿no? Construir venta, ¿verdad? Claro. Yo haría dos cosas. Ujú. Una es entender cuál es el ciclo de venta, Ujú. ¿verdad? Y cómo yo
lo ejecuto y lo gestiono. Entender que ahí hay 5 etapas, 6 etapas de ese proceso. Entonces, ¿cómo prospecto? ¿Qué tan efectivo soy para prospectar? ¿Verdad? Cuando prospecto y esa primera interacción con el prospecto, sea personal o digital, ¿qué obtengo? ¿Verdad? Una apertura a seguir conversando o una apertura a que me den un espacio de conversación. ¿Verdad? Claro. Sea virtual o ir a la oficina del cliente o el cliente visite nuestra oficina. Claro. Entender el ciclo, ¿verdad? Y entender cada una de las etapas del ciclo. Y segundo, coger papel y lápiz y anotar. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquí, contesto así, duro tanto tiempo, le respondo de esta manera al cliente, le envío esta información. Entonces, eso te va a permitir estructurar el proceso. ¿Verdad? Y recordemos, controlamos el proceso, no el resultado. Si nuestro proceso es eficiente y está ajustado en función del cliente, pues nuestro resultado va a ser más cercano al que buscamos según se defina en nuestro objetivo comercial. ¿Verdad? Entonces, estructurar el proceso, entender el ciclo y estructurar el proceso. Y estructurar el proceso es coger papel y lápiz y anotar. ¿Verdad? ¿Cómo prospecto? Abordo así, este es mi diálogo. Ahora que hablamos de BNI, cuando invitamos hay un diálogo de llamada o un Ajá, diálogo de sí, consulta y está sí. estructurado el tipo de pregunta, la forma en que lo hacemos y todo. Bueno, entonces, ¿de qué forma prospecto? ¿Cómo me hago visible? ¿Qué tanto resultado estoy dando de la forma en que lo hago? Prospecto a 100, pero solo 10 me preguntan y me dan un espacio. ¿Cómo cambio eso para seguir prospectando 100, pero que sean 50 los que me dan el espacio? Claro. Entonces, el proceso, ¿cómo lo hago? Y lo anoto. Y entonces empiezo a tener un espacio como gerente comercial, de reflexión y de lectura y de aprendizaje y de consulta para entender cómo mejorar ese proceso o ese ciclo de venta o ciclo de compra. Algunos los llaman de una manera o de la otra. Al Claro, final es el mismo. Sí. claro. Desde el punto de vista del cliente, no desde mi punto de vista, desde el punto de vista del cliente. ¿Verdad? Claro, claro. Que eso es muy importante. Muchas veces centramos lo que yo estoy viendo y lo que yo creo, pero realmente yo creo que eso es secundario, terciario, hasta de último puede quedar si no vemos realmente lo que el cliente está necesitando y lo que el cliente está viendo sobre nosotros, que es lo que nos va a dar la guía para satisfacer la necesidad que tiene el cliente. Sí. Yo uso ahí, Roberto, una palabra que es validación. O sea, validar, yo hago un proceso, yo lo consigo, digamos, desde mi perspectiva. Quizá no tengo mucho la costumbre de ir a preguntarle al cliente, de ir a investigar, de ir a hacer unas consultas para entender mejor la necesidad o el problema. Claro. Pero bueno, yo lo hago de una forma, ¿ok? Entiendo el ciclo de venta, voy y ejecuto, gestiono ese proceso, ¿sí? Entonces no solo es cómo lo hago, qué hago, sino cómo lo hago. Claro. Gestiono ese proceso, lo anoto y lo valido en función de la respuesta que tenga, ¿sí? Entonces lo valido en función de la respuesta y yéndole a preguntar al cliente, mire, don Roberto, disculpe, yo le hice una oferta, le di seguimiento, usted me permitió hacer una reunión, 2 reuniones, y al final no logramos cerrar el negocio o no logramos que le brindara sus servicios. Usted me puede dar un feedback, me puede dar retroalimentación. Mire, es que lo que usted ofrece no soluciona mi problema. ¿Por qué? Tal y tal cosa. ¿Verdad? O encontré una oferta más barata. Bueno, ¿y cuál? Para entender si es que está cubriendo toda mi necesidad o no. O no generé confianza. Mire, su oferta me pareció muy bien, pero no me generaste confianza. Validar, ¿sí? Claro, claro. Qué interesante, don Carlos, todo este tema. Entonces, don Carlos, lastimosamente nos va ganando el tiempo, Se nos fue muy pero rápido. se nos fue rapidísimo. Yo creo que este tema, perdón, da para muchísimos programas más porque al final es el centro del negocio como tal, es lo que va a permitir que pueda crecer o pueda decrecer más bien, al contrario, y es súper interesante realmente, pero creo que lo vamos a tener para un segundo programa, una segunda parte de esa parte de la gestión comercial como tal. Bueno, aquí encantados y
y todos aquellos que nos vieron hoy, con muchísimo gusto, estoy a sus órdenes. Bueno, y sabiendo la estructura de BNI, aquel que quiera conocer más, pues yo encantado de tener un uno a uno, así que con muchísimo gusto y gracias a vos, Roberto, por el espacio, por supuesto. No, con todo gusto. Y nuevamente las gracias, don Carlos. Muy interesante el tema. Y también muchísimas gracias a todos los miembros y empresarios de BNI que nos acompañaron en vivo esta noche, también a quienes nos van a escuchar mañana en diferentes horas, que también es bastante escuchado el programa post transmisión. Muchísimas gracias por regalarnos este tiempo. Esperamos que este conocimiento, este programa, esta transmisión haya sido de mucho valor para ustedes. Y nuevamente, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de una semana. Vamos a tener a Steven Carvajal, director nacional de BNI Costa Rica, desarrollando otro tema sobre networking y BNI bastante interesante. Muchísimas gracias. Que descansen. Muy buenas noches a todos. Buenas noches.